Hola, vamos a empezar a ver cómo funciona esto, si el internet nos ayuda, si la luz nos ayuda. Sí, yo creo que ya estamos bien. Bueno, para empezar les voy a presentar a Juliana. Juliana es una de mis mejores amigas y es ginecóloga y es la que nos va a dar la mano con todos los temas que tengan que ver con la parte ginecológica, y pues yo voy a estar aquí para que veamos todo lo de la parte dermatológica. ¿Listo? Ya tenemos algunas preguntas que han dejado ustedes en el post que les dejé esta semana de como las dudas más frecuentes. Obvio, recuerden que no vamos a responder casos específicos, que un caso específico requiere de que vayas a consulta, de que te podamos evaluar, de que podamos mirar tus condiciones particulares, muchas veces tomar exámenes, pero vamos a tratar de resolver como lo más frecuente. ¿Listo? Entonces, punto número 1, vamos a hablar del acné. Entonces, el acné es una enfermedad muy común. Aproximadamente se cree que el 80% de las personas pueden tener acné en alguna vez en su vida, y el acné puede incluso persistir hasta la adultez. Entonces se cree que hay un 10% de personas mayores de 25 años que pueden seguir con acné. El acné tiene bases genéticas, que es la herencia, puede asociarse a alteraciones hormonales y tiene bases aparte externas, que es cuando empeoramos el acné que ya tenemos con ciertas cosas como es el maquillaje, la alimentación y otros factores. Sin embargo, en esa parte hormonal, pues no todos los pacientes tienen como tal una enfermedad o un problema hormonal, sino que tienen ciertas condiciones que los hacen más predispuestos a tener la patología. Juliana nos va a explicar desde la parte ginecológica qué es lo que pasa con nuestras hormonas, sobre todo en este caso que estamos hablando de las mujeres que tenemos acné. Bueno, entonces la idea es hablar como de la parte del acné hormonal, que es como el que más tenemos en común las dermatólogas y nosotros, y entender por qué existe el acné de tipo hormonal, o por qué a una mujer a cierta edad, cuando se supone que ya no debería tener acné, tiene como esos episodios de acné o asociados a la menstruación o no necesariamente asociados a la menstruación. Entonces es importante entender que este acné tiene como origen una hormona. La hormona se llama, o unas hormonas que se llaman andrógenos. Estas hormonas tienen origen en muchas partes. Una de ellas es los ovarios principalmente, la otra son las glándulas suprarrenales o las adrenales, y la otra son los folículos sebáceos o los folículos, pues, o la glándula sebácea como tal. Entonces, cuando uno tiene muchos andrógenos o tiene esas glándulas tienen una capacidad de unirse a los andrógenos muy fuerte, vamos a tener una expresión de acné un poco más fuerte que las demás. Eso no se correlaciona con uno, entonces me hago hormonas en sangre a ver si yo tengo más predisposición a esto o no, sino que eso se va a ver clínicamente en la distribución del acné, que para eso es que las dermatólogas nos ayudan. El acné hormonal tiene una distribución que es más en el mentón, más en el tórax, más en la parte de la espalda, a diferencia de otros tipos de acné que son de una distribución como más enfrente, más en la zona T, en otros sitios. Entonces esos son como pistas clínicas que nos ayudan a ver si es un acné hormonal o no. Otras cosas es que lo relacionan con un episodio, por ejemplo, de menstruación o de cada vez que me viene me sale este mismo acné. Entonces ahí es donde tenemos que abordar el acné desde la parte hormonal, y es ahí donde vamos a hablar de cómo se aborda este tipo de acné, con anticonceptivos o con qué más podemos hacer este tipo de abordaje, que es como el objetivo de este en vivo, de aclarar muchas dudas sobre los anticonceptivos en general, no solamente los orales, sino los otros tipos de anticonceptivos, y cuál es el anticonceptivo ideal para poder controlar el acné de una mejor forma. Cosas que tienen que ir asociadas a esto, lo que les acabo de decir Nati: la alimentación, el ejercicio, los tratamientos tópicos, o sea, lo que manejan las dermatólogas es fundamental, porque sin eso no se puede solamente a punta de hormonas controlar el acné, son muchas cosas juntas, y por eso es que esto hay que tratarlo entre las dos y no solamente con la ginecóloga, para que podamos mirar bien cuál es la mejor hormona para tratarlo y qué otros tratamientos coadyuvantes nos pueden dar ellas para poder llevar a cabo como el tratamiento completo. Si no, no funcionaría. Entonces, en esta parte es vital evaluar cuál es el tipo de acné del paciente. Entonces, ya estamos hablando en general de mujeres con acné.
De los 12 a los 24 años es la edad, como digámoslo así, normal de tener acné. ¿Por qué? Porque hay unos picos hormonales que sí son normales en todos, tanto en hombres como en mujeres, que pueden generar que hayan brotes de acné. Pero esos brotes que son empeorados por la menstruación, esos brotes que ya tienen distribución hormonal, como dijo Juli, que es el tercio inferior de la cara, que el predominio es de lesiones inflamatorias, o sea, esas lesiones rojas o con pus o muy inflamatorias, y que además puede comprometer cuello, puede comprometer pecho y puede comprometer espalda, ya pensamos en algo hormonal. La terapia número 1 siempre va a ser el manejo tópico. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo, lo más fácil de realizar. Yo sé que muchos pacientes se quejan, entonces me va a tocar usar jabones y cremas toda la vida. Sí, claro, porque esta es parte de tu rutina de cuidado de la piel que deberíamos hacer todos, y más si tienes una condición en tu piel que te está favoreciendo el desarrollo de acné. La rutina básica de un paciente con acné siempre va a ser limpiar la piel, aplicar protector solar, y en la noche siempre debes tener un producto que es el que te ayude a controlar la producción de grasa, la inflamación, y te ayuda a que la piel se esté regenerando para llevarse, digámoslo así, los granitos y las manchitas del acné. Esa es como la rutina número 1. Cuando ya vemos que a pesar de ser muy juiciosos con la rutina, de ser juiciosos con el ejercicio, de hacer dieta y tener afuera esos elementos o alimentos que te hacen más daño para el acné, que recuerden que son los lácteos, los dulces, la comida chatarra, ya seguirían el paso 2, que es pensarse algo hormonal. Como hay algunos que se han conectado en este momento, voy a presentarles otra vez a Juli. Juli es una de mis mejores amigas, es ginecóloga, ella vive en Medellín, trabaja en la Clínica Bolivariana y en la Clínica del Tesoro, para las que son de Medellín y quieren ir a consulta con ella, y ella es la que nos está dando la mano con toda la parte de ginecología para explicar toda la parte pues hormonal. Entonces seguimos. En el paciente que ya ha hecho tratamientos tópicos y es muy juicioso y es adherente, y vemos que no mejora y esos brotes empeoran con la menstruación, ahí estamos sospechando que haya algo hormonal. Entonces ahí yo le diría, por mi parte podemos tomar exámenes, pero quiero que te vea el ginecólogo para que sea un manejo complementario. Entonces ahí le llegaría el paciente a Juli. ¿Qué le haríamos a ese paciente? Bueno, entonces es muy importante mirar que estemos hablando solamente de acné, o sea, que no estemos hablando de otras enfermedades o de otras cosas relacionadas como irregularidades en el ciclo menstrual, otras enfermedades como síndrome de ovario poliquístico, hiperandrogenismo, hiperaldosteronismo, o sea, otras enfermedades que no vamos a tratar en este en vivo porque son tratamientos muy diferentes. Si solamente estamos hablando de tratar el acné hormonal, ya vamos a mirar según cada paciente, porque digamos que los anticonceptivos tienen una indicación y unas contraindicaciones para cada paciente, entonces hay que coger cada caso específico para hablar de ellas y saber a cuáles se les puede dar y a cuáles no. Entonces es muy importante que esto lo tomen como una generalidad y aprendan un poquito sobre anticonceptivos, pero no aplica para todo el mundo, por lo tanto tampoco vamos a usar nombres comerciales de los anticonceptivos. Vamos a responder una que otra pregunta que nos hicieron pues como en el post, pero no vamos a hablar de marcas específicas, sino como de hormonas en general. Entonces, si la paciente tiene una indicación adecuada, acuérdense que hay muchos tipos de anticonceptivos. Vamos a hablar de los orales, o sea, las pastillas, de los dispositivos intrauterinos con hormonas, es decir, el Mirena, el Jadex, y hay uno nuevo que se llama Kailin, pero ese pues apenas está saliendo al mercado. Vamos a hablar también de los parches, de las pilas, del Yadel, que es una pila también, o sea, de todos esos tipos de anticonceptivos que tienen hormonas. El único anticonceptivo que no tiene una hormona es el dispositivo intrauterino que se llama té de cobre. Ese es el único que su función es realmente física, pues su función es por su material, y no vamos a hablar de él pues porque no tendría ningún sentido en este en vivo. Pero cuando uno ya ve la paciente, ve sus características, su peso, sus enfermedades, sus antecedentes, todas esas cosas, la idea es escoger un anticonceptivo que le sirva para el acné, y si no necesita otras cosas para planificar, es decir, solo me voy a tomar el anticonceptivo porque quiero tratar mi acné, que es de origen hormonal, y que todos los tratamientos hechos por la dermatóloga previamente no han funcionado de manera adecuada. Es decir, perdón, ahí te hago un stop. ¿Cómo es que las hormonas nos generan acné, para que ellas puedan entender por qué el anticonceptivo nos sirve?
Bueno, entonces lo que les expliqué al principio a los que acaban de llegar es que las mujeres o los seres humanos en general tenemos una hormona en el cuerpo que se llama andrógenos. Los andrógenos son la hormona que produce el vello, que produce el acné, o sea, tiene unos receptores en la glándula sebácea. Entonces eso hace que la glándula sebácea produzca más sebo de lo normal y se tapone, y por eso nos hace acné, porque esa hormona se pega con mayor afinidad a esa glándula sebácea. Entonces ese es el origen del acné hormonal, es una hormona específica la que se va y se pega a esa glándula y hace que nos produzca más acné. Entonces por eso se llama acné hormonal, porque decimos que esa es el origen del acné, pues es una hormona. Y aquí de una vez una pregunta que todas tienen: ¿qué pasa cuando hay una paciente que ya tiene un diagnóstico como tal, que es ovario poliquístico? Es otra cosa muy diferente. Uno, porque el ovario poliquístico tiene muchas características, tanto clínicas como en exámenes de laboratorio, como en ecografía transvaginal. Tener un síndrome de ovario poliquístico es una verdadera enfermedad que incluye no solamente las características del hiperandrogenismo, que son el acné, el hirsutismo, que es como el pelo, el exceso de pelo en varias partes del cuerpo, la obesidad, la resistencia a la insulina, muchas cosas. O sea, realmente es una enfermedad bastante diferente a lo que estamos hablando en ese momento, pero sí tiene una de las características del síndrome ovario poliquístico, es el acné de distribución hormonal, porque es un exceso en los andrógenos. Tienen demasiados andrógenos, entonces por eso una de sus manifestaciones es el acné. Pero no vamos a hablar de ovario poliquístico, porque lo que les digo, el ovario poliquístico tiene un enfoque desde el punto de vista endocrino muy diferente a solamente tratar el acné. Entonces no sería la solución solo hablar de anticonceptivos o controlar la parte hormonal, sino que hay que hablar del resto de cosas, que son la resistencia a la insulina, la obesidad, todo lo otro que hormonalmente requiere tratar un ovario poliquístico. Pero sí, es muy similar el acné en ambas cosas, el acné hormonal y el acné en el ovario poliquístico. Entonces se van a beneficiar en muchas ocasiones por una parte de los anticonceptivos, pero faltaría el resto del manejo para Exacto, entonces solucionarlo. aquí el resumen de esto es: el paciente con ovario poliquístico requiere estar en control con su ginecólogo. No es algo tan sencillo como solo tomar anticonceptivos, es una patología como tal, o una condición ginecológica que requiere tratamiento, seguimiento, para poder estar pendiente no solo de lo que está pasando en el ovario, sino de lo que pasa en el resto del organismo. Realmente solamente el anticonceptivo no las va a mejorar del ovario poliquístico, es solamente una de esas partes del ovario poliquístico. Va a mejorar un poco con el anticonceptivo, pero el resto de los enfoques también hacen falta para tratarlo de manera adecuada. Entonces no haría pues como nada solo con tomar anticonceptivos orales, no sería suficiente. Entonces, pregunta: ¿por qué los anticonceptivos orales nos pueden mejorar el acné? ¿Y cómo escogeríamos ahí el anticonceptivo oral? Sin, vamos a decir marcas nuevamente, no vamos a dar como una receta, esto no es una receta de cocina, sino dar como las recomendaciones de lo que se debe tener en cuenta. Si yo soy una paciente sana que no tiene acné, digamos que podríamos escoger muchas opciones. Sí, no habría problema, y además porque acuérdense que para uno escoger un anticonceptivo necesita un objetivo. O sea, si mi objetivo es planificar, o sea, no quedar en embarazo, yo tengo ese objetivo y nada más. Si mi objetivo es mejorar el acné, tengo otro objetivo. Si mi objetivo es solamente el acné, pero también tengo problemas con, por ejemplo, alopecia, que es otra cosa que ustedes ven mucho, necesito escoger otro anticonceptivo. O sea, las hormonas son tan diversas como el mundo de anticonceptivos que ustedes conocen comercialmente. Entonces no es que todos sean lo mismo. Cada uno tiene una indicación muy específica para cada paciente, entonces hay que saberlo escoger de la mano de los ginecólogos y de los dermatólogos, si estamos hablando de una patología dermatológica también. Entonces solamente hay que pensar es en qué es lo que vamos a tratar para poder mandar un anticonceptivo. Entonces los anticonceptivos tienen dos componentes básicamente. Todos los anticonceptivos de los que ustedes hablen o miren en cualquier farmacia tienen dos componentes. El primero son los estrógenos, que los estrógenos como tal, el dinilestradiol, el dienogest, esos que ustedes leen como estrógenos, el dienogest, perdón, es una progestina, pero todos los que leen como estrógenos son antiandrogénicos, es decir, van en contra del acné, son anti-acné, ¿sí? Entonces ese es un componente que tienen la mayoría de los anticonceptivos orales, ¿sí?
Y el otro componente son los progestágenos, que son los que acompañan la pila, el parche, el implante subdérmico, el Mirena o el dispositivo intrauterino medicado. Esas progestinas, la mayoría son androgénicas, es decir, son proclives a dar acné. Solo hay unas 4 o 5 progestinas de algunos grupos que son antiandrogénicas, o sea, que a pesar de ser progestágenos, tienen la cualidad de combatir los andrógenos, que son los que producen el acné. Y son muy poquitos anticonceptivos los que tienen esa característica. Entonces, con esta carreta que les acabo de echar, la conclusión es: si yo tengo un acné hormonal, un ovario poliquístico, otro tipo de cosas que me producen acné de origen hormonal, no debo usar anticonceptivos que produzcan acné, es decir, que solo contengan progestágenos. ¿Cuáles son esos? Los que les dije: la pila, el parche, la inyección, el DIU intrauterino. Esos son progestágenos solos. Entonces no son recomendados para pacientes con acné hormonal, porque lo que van a hacer es empeorar el acné o tener episodios de brote mucho más seguidos. Entonces esa no es la idea. Listo, ese es el primero, que no, pues como el primer consejo que les podemos dar es: si es el caso de ustedes, consulten obviamente, pero para que sepan que ese no es el anticonceptivo ideal para ustedes si tienen problemas de acné. Entonces, aquí algo es muy importante. ¿Cómo yo sospecho que hay algo en mis hormonas que me genera el acné? Si esos granitos son inflamatorios, si te empeoran con la menstruación y si están sobre todo en la región inferior, volvemos a explicar, yo estoy pensando más en que mis hormonas tienen algo que ver, y ahí no sería una buena opción ni la pila, ni el Mirena, ni el Yaides, ¿listo? Todos los que tengan las progestinas que nos generan el brote. Por otro lado, los anticonceptivos orales serían la mejor opción, sí. Y yo creo que un punto intermedio serían que la inyección. La inyección sigue siendo un progestágeno, o sea, tiene que ser que el acné no sea muy severo o tenga un buen control con la parte tópica o con otros medicamentos que alguna preguntó por ahí, que es la espironolactona, que ya vamos a hablar de él porque no es un hormonal, pero tiene un muy buen control hormonal. Si ese es el caso, digamos que la podría usar, ¿sí? Pero no es el método ideal para controlar el acné, digamos que no sería lo ideal. Lo ideal es tener un anticonceptivo oral, ¿sí? Oral, o sea, las pastillas que tengan un componente estrogénico, es decir, el que es anti-acné, y que tengan un progestágeno que tenga también ese componente antiandrogénico. Es decir, que yo junte dos hormonas que me den la capacidad de combatir los andrógenos, que son los que me producen el acné. Entonces, preguntan, ¿cuáles son esos progestágenos que tienen efecto antiandrogénico? Son contados en la mano, muy poquitos, ya ustedes se fijarán en sus anticonceptivos si se los mandaron para eso, si lo tienen. El primero de todos es la ciproterona, es uno de los mejores antiandrogénicos que hay, es como en la lista de los progestágenos antiandrogénicos uno de los mejores y de los más potentes. La ciproterona, les repito, la drospirenona es el otro, la clormadinona es el otro, y el dienogest. Esos son los 4 que yo les diría que como anticonceptivos orales tienen una potente acción antiandrogénica. Ya pues obviamente cada uno viene en compañía de ciertos y de otros, pues, pero en realidad los anticonceptivos deben tener un estrógeno más uno de estos antiandrogénicos que les acabo de decir, no diferentes a estos. Esos son los mejores y los más potentes contra los andrógenos, hablando de pastillas, ¿cierto? Que sería lo ideal. Exacto. Entonces, ya aquí, si tú tienes el anticonceptivo, la pregunta que hacen todas las pacientes: entonces, si yo me tomo el anticonceptivo, ¿significa que me curé del acné? No, recuerden que el acné es una patología como tal que viene dada por el aumento de la producción de sebo de las glándulas sebáceas asociado a inflamación. Esto viene en tu ADN, esto viene en tu genética, y como yo le explico a los pacientes en la consulta, esto es como si fueran las canas de tu pelo. Tú naces con tus canas y así tú te las quites o te las pintes, tu condición está allí, tú no te curas, pero sí te podemos controlar. Entonces, alguien preguntaría, ¿qué es lo que preguntamos muchas mujeres? ¿Será que entonces voy a tener que tomar anticonceptivos toda la vida para estar con el acné controlado? Porque si suspendo los anticonceptivos, me broto. Sí, o sea, si el acné es hormonal, sí, hasta que, digamos, entren al pico del declive, que sería como la perimenopausia o la menopausia,
donde los ovarios se vuelven menos activos y perdemos una de las fuentes de los andrógenos. Pero igual no quiere decir que se me va a quitar. Yo puedo tener más de 55 años y tener un episodio de brote, claro, porque acuérdense que les dije que esas hormonas también se producen en otras partes del cuerpo, entonces van a ser en mucho menor porcentaje, menos del 30%, pero también podría tener pues esos episodios. Pero mientras yo sea una mujer fértil y voy a tener esa producción de andrógenos, tanto periférica, es decir, en las glándulas sebáceas, en las suprarrenales, en los ovarios, en el tejido graso. Por eso las pacientes que tienen obesidad o que tienen sobrepeso tienden a tener un poquito más de comedones o de otras lesiones en la piel, y por eso la alimentación y el ejercicio es parte de lo que les estaba diciendo. Pero sí, realmente si es hormonal vas a tener que tomar toda la vida anticonceptivos, pues o toda la vida no, mientras el acné sea para ti un problema importante y estético, pues vas a tener que estarlos tomando para controlarlos. Listo. Una cosa muy importante es que recuerden que tiene que ir acompañado de su terapia tópica. El anticonceptivo solo no va a ser magia. Necesitamos tener un cuidado de la piel y evitar las cosas que nos generen más brote. Acuérdense que también hay maquillajes que nos brotan y que nos generan que produzcamos un tipo de acné especial. Otra de las preguntas que tenían es, por ejemplo, si yo tengo la pila o tengo el Mirena, ¿hay opción de tratarte? Sí, claro, hay opción de tratar el acné. Ahí hablamos de medicamentos tópicos. Muchas veces en casos muy inflamatorios tenemos que usar antibióticos como antiinflamatorios, y en casos ya de acné severo tendríamos que usar medicamentos ya más especiales como es la isotretinoína, pero claro que tiene tratamiento. Pero si por ejemplo el paciente a mí me cuenta, no doctora, yo no tenía acné o un acné no era grave y me puse la pila y eso me generó este brote, pues hay que mirar si hay que retirar como tal ese implante. Muchos preguntan, es que en la EPS me dicen que no me puedo quitar la pila porque me la acabé de poner, digamos, hace 6 meses. ¿Eso ahí cómo funciona? Pues realmente si la pila la están usando es por anticoncepción, es decir, por no quedar embarazada, no hay ninguna indicación para uno quitarla al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, no. Pues si te está causando muchos efectos adversos, la idea es que todos los anticonceptivos se usen de 3 a 6 meses para uno poder ver un resultado en cualquier cosa. O sea, si estamos hablando de sangrados, de irregularidades en el ciclo, de acné, de lo que sea que les estén dando un tratamiento, la idea es siempre usarlo de 3 a 6 meses. Es el plazo que uno le debe dar a cualquier anticonceptivo para poder tomar una decisión acerca de ese. No quiere decir que si te lo quitaste al mes pasa algo, pero no le diste la oportunidad a las hormonas de que se incorporen de manera adecuada a tu sistema, de que miren cuál es el efecto que van a tener a largo plazo. Entonces pues no vamos a saber si fue eso o no fue eso. Entonces la idea es que siempre, tanto para el acné como para cualquier cosa que hagan con un anticonceptivo, se lo dejen de 3 a 6 meses siempre. Bueno, y la otra cosa que ahí lo está diciendo Juli es, doctora, empecé a tomar las pastas hace un mes y todavía sigo brotada. Por favor, tengan paciencia, no hay ningún tratamiento mágico, ni siquiera lo mismo las cremas. Uno generalmente, por ejemplo, las citas de seguimiento con un dermatólogo son más o menos entre los 2 y los 3 meses. ¿Por qué? Porque hay que dejar actuar los medicamentos, que tu cuerpo, que tu piel, que tu organismo y que tu sangre y tus hormonas hagan su labor para poder ver si funciona o no. Lo mínimo para evaluar un anticonceptivo o una terapia, ya sea antibiótica o tópica, son 3 meses. Una pregunta que también creo que hacen muchas pacientes es, bueno, digamos que mi única opción para planificar en este momento es la inyección, o mi única opción por X o Y enfermedad que tengo es el Mirena, o es alguno de los dispositivos intrauterinos. Digamos que en ese caso, cuando no tenemos la opción de usar anticonceptivos orales, entonces la opción es en la compañía de las dermatólogas ponerte el anticonceptivo que se necesita y con ellas tratar el acné de otra forma, sea tópico, sea con medicamentos orales, sea con espironolactona, o con isotretinoína. En fin, ellas decidirán qué otro tipo de medicamento podemos usar si solo tenemos una opción para esa paciente con el anticonceptivo. No quiere decir que no me pongo eso porque me da acné, o no quíteme eso porque me da acné, o lo que sea, no. Digamos que hay que hacer en conjunto una decisión la que sea mejor para la paciente, que no sea una preocupación el acné, ¿sí? O sea, si yo no estoy planificando por eso, sino que tengo otra enfermedad diferente, no voy a renunciar a un anticonceptivo, a una forma de planificar o un medicamento solo porque me da acné, ¿cierto? Todos los anticonceptivos tienen efectos secundarios y efectos adversos, entonces eso hay que irlo evaluando con el tiempo, pero se puede trabajar
en el acné sin tener que renunciar a uno de los anticonceptivos que les dije que puede ser proclive a dar un poquito más de acné. Entonces, ahí una pregunta que hicieron fue, ¿el DIU de cobre genera acné? Para nada, es el único anticonceptivo o forma de anticonceptivo que no tiene hormonas, o sea, su mecanismo es puramente físico. Funciona, es como una T de cobre que se ubica en el útero y produce ciertas cosas para evitar que quedes en embarazo. Entonces no tiene ningún tipo de hormona, entonces no tiene ninguna relación con efectos adversos secundarios o con acné en este caso, pues que es de lo que estamos hablando. Y la pregunta que yo creo, Juli, que te hace todo el mundo, los anticonceptivos a largo plazo, y uno de los miedos que tienen muchas mujeres al tomar anticonceptivos es, a largo plazo, después de 5, 10 años de tomar anticonceptivos, ¿es verdad que voy a quedar estéril? Esa es la pregunta que tienen muchas. Para nada, o sea, acuérdense tan simple como lo siguiente, los anticonceptivos son hormonas iguales a las que nosotros tenemos, solamente que son sintéticas y se toman de una forma paulatina para evitar que ovules y para evitar ciertos cambios hormonales. Entonces nadie va a quedar estéril por eso, realmente tiene otros efectos adversos y secundarios que ya hay que mirar con cada paciente por sus riesgos propios, es decir, hablar de trombosis, hablar de enfermedades cardiovasculares o pulmonares, hablar de otras cosas que son diferentes a lo que estamos hablando ahora y evaluar el riesgo de cada cual para tomar un anticonceptivo. Pero realmente al contrario, la gente le tiene miedo a tomar anticonceptivos mucho tiempo y no solo eso, sino a tomar anticonceptivos en regímenes continuos, es decir, sin parar. Entonces dicen, no, yo tengo que parar porque tengo que menstruar, si no me voy a enfermar. Para nada, o sea, ya los anticonceptivos de nuevas generaciones están viniendo hechos para que la gente planifique derecho y esté todo el tiempo sin menstruación. Eso no pasa absolutamente nada. No quiere decir que me voy a enfermar, que esa sangre se me queda ahí retenida. No. Eso al contrario, todas las veces que vamos evolucionando en anticonceptivos tratamos de que sean más seguros para las pacientes. Obviamente no se los tomen por tomárselos, siempre consulten donde un ginecólogo, donde un médico que les dé el consejo cuál es el ideal para ustedes, porque si no, obvio se pueden equivocar y les puede ir mal con el uno o con el otro, no todos son para todo el mundo. Bueno, aquí vamos a saludar a mucha gente, imagínate, Juli, que nos están viendo hasta desde España, entonces saludamos a todos los que nos estén viendo, nos encanta que puedan aprender con nosotras acerca de todo esto, o sea, el plan es que yo creo que las redes sociales se han hecho en parte para que los médicos o los especialistas no estemos tan lejos de las personas y podamos enseñarles muchas cosas. Esto no reemplaza una consulta, ¿listo? Son recomendaciones en generales para que tú tengas tips y sepas cuándo debes consultar, cuándo no, qué tienes que hacer y para que aprendamos, digamos, a cuidarnos más y a vivir mejor, ¿listo? Alguien preguntaba qué tiene Pomeroy. Pomeroy es la cirugía, pues para ya no tener más bebés. Perfecto. A pesar de tener su cirugía, seguía produciendo acné, entonces ahí hay que decirle, la cirugía tiene que ver con otra cosa. Nada tiene que ver, o sea, la cirugía de Pomeroy o la tubectomía, como es un nombre real, tiene una función simplemente mecánica, o sea, no va a tener ninguna influencia en tu producción hormonal. ¿Qué es lo que se hace? Coger la trompa de falopio y lo que se hace es cortarla, ligarla literalmente, para que no puedan quedar en embarazo. Por eso acuérdense que no estamos hablando de anticoncepción para no tener hijos, sino que estamos hablando de un tratamiento hormonal dirigido para controlar esas hormonas que son súper androgénicas y nos producen acné, pelos, de todo. Entonces, digamos que es como el peor enemigo de cualquier mujer porque es una hormona muy masculina. Entonces eso nos hace tener todos esos síntomas, pero no tiene nada que ver, o sea, tu tubectomía nada tiene que ver con el acné, nada tiene que ver con nada hormonal tuyo porque no se tocan ni los ovarios, ni las hormonas, ni nada de eso. Vamos a guardar el en vivo, no se preocupen, va a quedar aquí 24 horas para que lo vean y si puedo lo monto en YouTube para que lo sigan viendo, ¿listo? Si no quiero planificar pero tengo acné hormonal, ¿cómo lo puedo controlar? Entonces ahí viene la parte dermatológica. Recuerden que está todo el manejo tópico, hay manejo antibiótico, hay manejo incluso con el medicamento que usa Juli, que estábamos hablando previamente, que se llama espironolactona. La espironolactona es un diurético que no es un anticonceptivo, pero que tiene una acción hormonal. Sí, la espironolactona tiene una función, primero, no es una hormona, no es un anticonceptivo, pero lo usamos, pues en realidad lo usan más los internistas porque es un diurético y se usa para múltiples tratamientos de muchas cosas, empezando por la hipertensión arterial, pero tiene una acción directamente sobre los receptores de los andrógenos y los bloquea.
Entonces no deja que los andrógenos se peguen a ese receptor y así no van a tener función. Entonces obviamente no va a ser igual a un tratamiento hormonal, para nada, pero sí se usa mucho en pacientes como la que nos preguntó esto, que no quieren planificar y no desean tener hormonas ni quieren pues someterse a un tratamiento hormonal para su cuerpo. Entonces se puede usar junto con los antibióticos o junto con el tratamiento tópico, a ver si de esta forma se logra controlar. Va a ser un poquito difícil porque por eso el acné tiene ese apellido, es un acné hormonal, pero se trata con este medicamento de bloquear la hormona que lo produce. Entonces, alguien preguntaba en el post que hicimos, anticonceptivos de EPS, los que te da tu servicio de salud, versus los anticonceptivos comerciales. Ustedes saben que esos ya los tienen que comprar, que hay algunos que son un poquito más costosos. ¿Cuál es la diferencia o qué sirven los de la EPS para el acné o no sirven para el acné? A ver, el problema es que digamos que las EPS tienen una variedad muy escasa de anticonceptivos. Tienen unos que son muy básicos y digamos que está sujetos como al precio que tienen para cada EPS, y manejan más que todos los de bajo costo que pueden llegar a más personas. Entonces digamos que no están los ideales ahí incluidos, que son los que les dije yo ahorita, pues como los antiandrogénicos, pero no quieren decir que sean malos. Acuérdense que les dije que hay una parte del anticonceptivo que es el estrógeno, que también tiene una función antiandrogénica bastante potente. Entonces digamos que no están los ideales, pero tampoco quiere decir que sean malos. Yo creo que hay que decirles, si tú no tienes un acné hormonal, sí, y solo lo quieres para planificar, es una muy buena opción. Puedes usar los anticonceptivos que te da tu servicio de salud sin problemas. Si tú tienes un acné hormonal, pues ya vas a tener que buscar algo más específico para tu patología, y muy probablemente los que tienen el servicio de salud no cumplan totalmente esa función. Entonces te toca comprar anticonceptivos comerciales que tengan ese antiandrógeno. La otra pregunta que decían es, ¿cómo uno escogería entre los que son de carga un poquito más alta y los que vienen suave, mini o algo? Simplemente para informar, no vamos a dar recomendaciones nuevamente, es solo para que sepan uno cómo escoge, digamos, eso. Entonces digamos que, como les expliqué anteriormente, los anticonceptivos orales tienen dos componentes en su mayoría. Hay unos que vienen con solo un componente, pero la mayoría tienen dos. Uno es el estrógeno y el otro es el progestágeno. Lo que me pregunta Nati es las cargas hormonales del estrógeno, que eso es lo que lo hace suave, mini o cualquier apellido que le pongan pues al anticonceptivo al lado, INA o no, pues como diminutivos para hacer entender que es un anticonceptivo que tiene una carga estrogénica un poco más baja. Eso realmente en lo que afecta, uno, porque hay parte del estrógeno que es muy bueno ante el acné, y lo otro es con lo que les dije, los efectos secundarios más que todo y las contraindicaciones que tenga la paciente por sus características propias. Entonces digamos que depende de eso. Hay gente que no tolera muy bien las cargas altas de estrógenos por muchas cosas, porque tienen cefalea o tienen migrañas o tienen trombosis o tienen otras cosas diferentes. Entonces uno decide darles unas cargas más suaves de estrógeno para que toleren de mejor manera el anticonceptivo y no tengan que renunciar a él rápidamente. ¿El peso ahí no tendría que ver? También, porque la obesidad y el sobrepeso afectan bastante en la decisión del anticonceptivo, aunque aprovecho esto aquí para decirles a los que nos están viendo que ningún anticonceptivo por definición aumenta de peso. Esto les va a sonar muy horrible. Qué buena pregunta, esto lo pregunta todo el mundo. Sí, y en realidad es una queja y las venitas, común, que yo también les explico que no es real. Es una pregunta y una queja súper común de todas las pacientes. Es que yo me tomé esto y me engordé 20 kilos, es que yo me tomé esto y me engordé 30 kilos. No, realmente no es eso, pero acuérdense que es un tratamiento hormonal, cambia. Por ejemplo, la retención de líquidos es muy clara que se cambia. Otros, por ejemplo, aumentan el catabolismo y el metabolismo, entonces hacen que sientas más ansiedad, más ganas de comer, y la gente empieza a comer de más o cambia sus formas de alimentación. Son cambios hormonales que obviamente hacen ciertas cosas en el cuerpo, pero no es que los anticonceptivos como tal sean los culpables de que las personas aumenten de peso. Eso se los digo pues ahí como una medio cuña que no tiene nada que ver con el acné, pero la idea también es según el peso de la paciente, sus hábitos alimenticios, su ejercicio, todas esas cosas, sus hábitos del sueño, escoja un anticonceptivo que sea mucho más conveniente para esas, como para cada persona.
para que no les vaya a costar obviamente mucho más si están en un programa de pérdida de peso, no las haga dañar ese proceso pues en ese momento. Aquí una pregunta que me parece muy importante: ¿por qué los dermatólogos combinamos anticonceptivos con isotretinoína? Recuerden que la isotretinoína es un retinoide, es un medicamento derivado de la vitamina A, pero es en dosis supremamente altas. Es un medicamento que usamos en los casos de acné severo y es un medicamento que es muy delicado porque es teratogénico, es decir, altera a los bebés. Súper La contraindicado. paciente, mujer en edad fértil, sí o sí tiene que estar planificando si está tomando isotretinoína, porque si queda embarazada mientras está tomando el medicamento, tiene que abortar, porque no se saben, digámoslo así, los riesgos que pueda llegar a tener ese bebé. Obviamente pues hay unas condiciones especiales de todo esto, pero es una condición, o sea, de hecho legalmente cuando los pacientes muchas veces compran el medicamento les hacen firmar el consentimiento que dice que deben estar planificando. Entonces la combinación se hace no porque estemos controlando, o bueno, en muchos casos sí también estamos controlando la parte hormonal de la paciente, pero es porque si estás con isotretinoína, sí o sí tienes que estar planificando. Sí, porque está contraindicado en el embarazo completamente, o sea, está asociado a múltiples malformaciones en el feto, entonces es fundamental que cuando hagan estos tratamientos siempre estén planificando de manera segura. O sea, no sirve tomarse un día así la pastilla, el otro no, ponerse la inyección o no. O sea, tiene que ser una planificación completamente segura porque de verdad las malformaciones que dan en el feto son supremamente severas y va a terminar probablemente en una pérdida. Entonces siempre se les asegura que deben estar planificando y las dermatólogas realmente son muy juiciosas con eso. Aquí hay una pregunta y es combinar anticonceptivos, inyección y anticonceptivos orales. No, eso no es ideal porque es una carga hormonal súper pesada, o sea, solo hay que escoger uno y ya. Si vas a usarla, lo que les decía ahorita, si definitivamente no te gustan las pastillas, no va con tu estilo de vida, se te olvidan lo que sea por planificar o sea por un tratamiento para la piel. Digamos que la idea es que si vas a usar la inyección, la pila, otras cosas, estés comprometida con hacer otros tratamientos para el acné, porque realmente no tiene sentido no darle semejante carga hormonal al cuerpo, o sea, darle 2 anticonceptivos no tiene sentido, ¿cierto? Son 2 cargas muy fuertes para hormonalmente hablando, entonces no tendría sentido. Aquí están preguntando sobre la clormadinona. Acuérdense que no estamos hablando de nada comercial porque no le estamos haciendo propaganda a ningún anticonceptivo. Esto es meramente informativo, por eso no damos marcas como tal. Pero están preguntando acerca de la clormadinona. ¿Sirve o no sirve en acné? Sí, esas son de las que les dije al principio. Ciproterona, drospirenona, clormadinona y dienogest son de las progestinas que son antiandrogénicas, o sea, son súper buenas para controlar todas las cosas que produzcan los andrógenos, especialmente el acné. Entonces, obviamente sí, la clormadinona es una de las que usamos para eso. Y entonces aquí una pregunta que es para las dos, yo creo. ¿Hay anticonceptivos que manchan la cara y otras zonas del cuerpo? Entonces aquí hay una condición en la piel que se llama melasma. Es algo pues diferente a lo del acné que estamos manejando. Es una condición genética de la piel, pero se ha visto que las hormonas sí tienden a empeorar esta patología. Entonces, si eres una paciente que presenta este tipo de manchas evaluadas y diagnosticadas por tu dermatólogo, porque no todas las manchas son lo mismo, así se parezcan, pues ahí hay que sopesar riesgo-beneficio, porque si necesitas planificar, pues tenemos que buscar un método anticonceptivo. El DIU podría ser una buena opción en esa paciente. O sea, tratar de usar cargas muy bajas de estrógenos o tratar de buscar uno que no tenga sino progestágenos. La mayoría de las veces lo que produce el melasma o las manchas en la cara son los estrógenos, casi siempre. Entonces buscar uno que solo tenga progestágenos o buscar la té de cobre, por ejemplo, que no tiene hormonas. O hay otros miles de métodos que si hablan con sus ginecólogos les pueden ayudar con métodos no hormonales que son diferentes y explicarles cómo funcionan para que no tengan pues como este efecto secundario. Eso es un efecto secundario de ciertos anticonceptivos. Pues y obvio hay pacientes que tienen susceptibilidad. Y hay pacientes que, por ejemplo, las manchas que me están preguntando que dicen que son manchas de pronto en las axilas, en la ingle, tienen que ver con otras cosas totalmente diferentes, no tienen que ver con las hormonas ni con los anticonceptivos y ya son casos como tal puntuales pues que tenemos que llegar a evaluar y manejar. ¿Listo? Aquí otra pregunta, que para el ovario poliquístico ¿se puede hacer algún tratamiento que no sea hormonal? Sí,
Claro, o sea, lo que pasa es que lo que les decía, la palabra síndrome de ovario poliquístico, como su nombre lo dice, es un síndrome, es una cosa, una enfermedad que tiene múltiples factores incluidos. Obviamente no va a ser lo mismo si tú no haces todos los tratamientos como deben ser. O sea, desde el punto de vista endocrino hay que atacar esa enfermedad por muchas partes. Pero sí hay tratamientos que no son necesariamente hormonales, no vas a tener un control completo y tiene que ver mucho con qué parte del ovario poliquístico es la que te afecta más. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el ovario poliquístico, su característica principal es la obesidad, ¿sí? Entonces, pues digamos que las hormonas, aunque son parte fundamental de eso, pues la alimentación, bajar de peso y otras cosas va a mejorar la resistencia a la insulina y eso va a ayudar a que mejore el ovario poliquístico. Entonces, no tiene muchos tratamientos, por eso les digo, esto es una enfermedad que ni siquiera deberíamos ver solamente las ginecólogas, sino que la vemos entre los endocrinos, los ginecólogos, los dermatólogos, depende de que los cirujanos bariátricos en muchos casos, los nutricionistas, la gente que tiene que ver en esta enfermedad es bastante, entonces digamos que esto es un tema muy extenso que si quieren después hablamos de él, pero sí podría tener unos tratamientos que no son hormonales, depende de qué tipo de ovario poliquístico tenga la paciente. Que ya están preguntando algo más puntual, es como los riesgos que hay entre cambiar de anticonceptivo de marca, digamos una marca a otra marca, de los mismos antiandrogénicos. Y ahora, por ejemplo, ha pasado algo, Juli, que me imagino que tus pacientes también han sufrido, y es que se regularon los precios de muchos anticonceptivos y esos anticonceptivos pues ya no se consiguen o no los van a producir, o las pacientes están en shock porque su anticonceptivo que siempre compraban, que de hecho fue una noticia súper chévere que les regularan el precio para que fuera mucho más asequible, pero ya no se consiguen. Entonces, sí, pues digamos que hay respuesta clara de las casas farmacéuticas que hacen estos anticonceptivos, no hemos tenido como una respuesta oficial, pero sí hay muchos que por la regulación de los precios han desaparecido del mercado sin saber si los van a volver a sacar o no. Digamos que siempre cambiar, así sea el mismo componente, que me imagino que eso es lo que me están preguntando, cambiar de una marca a otra, siempre deben protegerse por lo menos durante el primer mes si estamos buscando no quedar en embarazo también. Hormonalmente es similar, solamente que no sabemos las equivalencias entre un laboratorio y otro. Entonces yo pues a mis pacientes siempre les recomiendo que durante el primer mes entre un cambio de uno y otro tengamos una protección adicional de un método de barrera cuando estamos hablando de embarazo, ¿sí? Pero si estamos hablando de tratamientos hormonales no hay ningún problema entre cambiar entre una marca y otra. Una de tus seguidoras, Nati, preguntó como por el Belaface. Yo no voy a hablar de marcas, pero sí sé que es uno de los medicamentos que más agotados está. Total, no hay. No sé si lo van a volver a sacar, el Belaface. No creo. Yo hablé con la visitadora y me dijo que lo más probable es que no va a volver a estar el Entonces solamente por esta ocasión les voy a decir que no existe nada igual al Belaface suave, ¿sí? Ninguna otra marca lo tiene, no existe su equivalente en ninguna otra casa comercial, pero existe el que no es suave, existe en otras dos marcas que pues existen más, pero las que más recuerdo en este momento son el Yael y el Dienil. Y Acotol. El Acotol también, pero digamos que esos tres son los que lo reemplazarían el Belaface normal. El suave no tiene reemplazo, entonces no tocaría subirle a la dosis del estrógeno, que es lo que normalmente no tiene. Entonces, ¿puedo solucionar el acné sin retirar el implante? Sí, ya lo hemos dicho. Obviamente la solución no va a ser de una vez, quítate la pila, quítate el implante o los diferentes dispositivos, pero ahí sí tienes que acompañarte del dermatólogo para que hagamos muchas cosas para ayudarte a controlar el acné. Recuerden, el acné es una patología multifactorial, no tiene cura. Yo les trato de explicar eso. Ni siquiera con los medicamentos para acné severo yo les puedo decir, tómate esto y nunca te va a volver a salir un granito en tu vida. No existe, tristemente, porque el acné hace parte de las hormonas, de la genética y de nuestro organismo. Hay muchos tratamientos, hay tratamientos médicos, que es lo que formulamos los dermatólogos, hay tratamientos complementarios como son la limpieza, los peelings, hábitos de vida como es la alimentación, el ejercicio, el cuidar su piel, pero siempre deben ir juiciosos, ¿ya? De nada vale mandarles muy buen tratamiento si el paciente no hace el tratamiento. Entonces necesitamos de los pacientes.
Ya casi vamos a acabar porque acuérdense que los en vivo no nos los dejan hacer muy largos. Vamos a tratar de ver las preguntas. Dice, muy chévere el en vivo y todo lo relacionado con el acné. Ojalá te animes a hacer uno solo de ovario poliquístico. Bueno, claro, así lo hacemos, no hay ningún problema. Endometriosis y otras patologías. Vamos a volver a Julia en Instagram también para que les haga muchos en vivos de los anticonceptivos. Y exacto, muy bien. Eli29 dice, se controla pero no se cura. Ella ya sabe que el acné. Lo que pasa es que la gente tiende a pensar que el acné es una patología como de la adolescencia. Pues es como una confusión. Es un mito que antes les decían a los pacientes, tranquilo, crece y se le quita. Exacto. ¿Tú tuviste acné, Juli? Pues muy poquito, pero tuve en la adolescencia. Sí, en la adolescencia. Yo les he contado y los que me siguen, tuve acné. En la universidad tuve acné inflamatorio. Y me tocó tomar isotretinoína, o sea, yo fui paciente de isotretinoína, tomé isotretinoína como 1 año y medio, y muchos también le tienen pánico a la isotretinoína y dicen, Dios mío, ese medicamento daña el hígado. No es un medicamento para todo el mundo y aprovecho para explicarles eso, es un medicamento especial, es muy bueno, pero en los casos que sea indicado por tu dermatólogo. Y mi historia con el acné es que a los 30 de vez en cuando me sale alguna lesión. El acné del adulto. El acné del adulto. Recuerden que, por ejemplo, cuando uno tiene un pico de estrés, sale el grano. Cuando uno tiene un evento importante y sabe que va a tener el evento, generalmente te lo recuerda tu cara. O cuando comes mal. A mí me pasa, por ejemplo, cuando como queso. Por eso les decimos que en realidad parte fundamental del acné es lo básico. Lo básico es un cuidado adecuado de la piel, una limpieza adecuada de la piel, y fundamental son 3 cosas. Uno, la actividad física, que ustedes hagan con una muy buena limpieza de la piel, porque de nada sirve. Juli es re juiciosa, es re buena paciente, aparte que tiene 2 dermatólogas de cabecera, y si no me lo puedo llevar yo solo el mérito, tiene dermatóloga en Medellín y en Cali, y pero es muy juiciosa. En realidad, sí, el ejercicio sí o sí, limpieza después del ejercicio, la alimentación es fundamental, ustedes tienen que aprender a conocer qué alimentos no les caen bien y qué alimentos son propensos a que les den acné. Por ejemplo, las harinas refinadas, o por ejemplo los lácteos, o por ejemplo otras cosas. Entonces todo es un conjunto, no solamente yo tomando y embutiéndome de anticonceptivos, eso me va a mantener la piel súper hermosa, no para nada. Por ejemplo, si hablamos de experiencias personales, yo he usado muchos tipos de anticonceptivos y en este momento uso uno solo que solo tiene progestágenos y a mí no me da acné, pero es por el resto de cosas que uno hace que se controle de manera adecuada, si no probablemente estaría llena. Entonces yo creo que todo es un conjunto y hay que aprender muy juiciosos a cuidarse de la piel bien, a consultar con quien se debe consultar, no se tomen un anticonceptivo o no se echen algo o no se apliquen algo en la piel porque alguien se los recomendó. Es que los anticonceptivos tienen mucho de tradición oral. Es que mi mamá se tomó este, entonces me dijo que me tomara este. Es que mi amiguita se toma este, entonces yo me lo voy a tomar. Todos los seres humanos somos diferentes y nuestro fenotipo y nuestro genotipo tienen unas cosas especiales, pues que digamos que para eso estamos nosotros, para ayudarles con esa parte. Ahí preguntaban, ¿es cierto que, qué pena mencionar marcas, pero es para aclararle la duda, Diane 35 es muy fuerte, Diane 35 genera taquicardia? Hicieron varias preguntas de Diane 35. Bueno, miren, el Diane pues me da mucho pesar porque ha tenido muy mala fama, pero digamos Total. Que es uno de los anticonceptivos que ha pasado años, aparte de todo. Lleva años de los años en el mercado y tuvo un evento desafortunado con unas pacientes que aprovecho para aclararles esto, que es que da trombosis. No es que de trombosis, es que todos los seres humanos tenemos ciertos riesgos y propios, genéticos, de hábitos de vida que nos hacen ser más propensos a tener una trombosis o no. Entonces eso no es culpa del Diane. El Diane es un muy buen anticonceptivo, sí es fuerte, es una de las dosis más fuertes que hay de estrógeno y tiene ciproterona, que es lo que les decía ahorita, es uno de los antiandrogénicos que hay buenos para el acné. Por eso la gente que toma Diane 35 es la gente que mejor, pues se ve mucho más fácil el control del acné. Sí, la mejoría en el acné porque es un anticonceptivo fuerte en el sentido en el que tiene cargas hormonales un poquito más pesadas, hablando del estrógeno. Eficaz, o sea, tiene una eficacia también mucho más alta. Entonces, obviamente, si yo tengo hormonas más altas, un control mejor de lo que estoy tratando, un control hormonal mucho más potente. Eso no quiere decir que eso sea malo, al contrario, lo que pasa es que hay gente, como les dije, que no tolera las dosis tan altas de estrógeno.
porque le da más efectos secundarios que a los demás. Entonces todo es de ciertas personas. Por experiencia personal, tomé muchos años Diane y me fue muy bien. Entonces realmente es de cada paciente, o sea, no crean que porque algo sale en las noticias es malo, porque no, todos los medicamentos pasan la prueba del tiempo y tienen algo, y no quiere decir que el más nuevo es el mejor, no necesariamente, le falta pasar la prueba del tiempo como estos, por ejemplo. Exacto, volvieron a preguntar lo del Bellaface. No estamos trabajando con marcas, pero les explicamos para generar calma en este caos porque no se consigue. Yael, Acotol Dienil. Yael, Acotol, Dienil. Son los Bellaface normal, acuérdense, ya les dije que el suave no tiene reemplazo hasta ahora. No hay ningún equivalente en otra marca. La O, Sagur, saludos desde Guatemala. Hola, qué bueno que nos vean por allá. De República Dominicana también nos saludaron, qué chévere. Y el dulce y el acné, sí, eso ya se los hemos explicado antes, yo siempre les explico. El dulce aumenta los niveles de insulina y la insulina tiene un primo que se llama factor de crecimiento dependiente de la insulina que llega directamente a tus glándulas de sebo y les dice, produzcan más grasa, y eso es lo que genera el brote. Entre más balanceada sea tu alimentación, mejor va a estar tu piel. De hecho, los estudios para probar que los alimentos intervienen en acné se hicieron en poblaciones totalmente saludables, donde tenían una dieta donde casi no consumían panes, no consumían casi dulces, gaseosas, y esas poblaciones casi no tenían nada de acné, y de ahí se empezaron a hacer las teorías en las cuales se cree que la alimentación juega un papel fundamental. Bueno, yo les recomiendo, sí, recomiendo, yo les recomiendo la mía de Medellín, o sea, mi dermatóloga forever ha sido Nati, pero como Nati está aquí, yo estoy en Medellín, muchas veces no puedo venir donde ella cuando tengo alguna consulta específica, y mi dermatóloga se llama Lina Vanessa Gómez. Ya les dejo pues el dato con Nati para que ella se los comparta. Yo se los comparto. Ella es muy buena dermatóloga y es mi dermatóloga en Medellín, pues es la mía personal la que les estoy compartiendo más que cualquier otra cosa. Bueno, ya las últimas preguntitas para que el acné es hereditario, sí tiene un componente genético muy importante, y yo ahí les recalco, sobre todo los pacientes que vean papás, primos, hermanos con cicatrices de acné, ya me está hablando de un acné muy severo, que ojalá consulten a tiempo, porque este acné, sobre todo los casos de acné nódulo quístico o acné severo, tiene un componente genético importante. Bueno, yo creo que ya dijimos cuáles reemplazan el Bellaface. ¿Es cierto que se empieza a ver el efecto después de 3 meses? Sí. 3 a 6 meses. Paciencia les decimos a todos. En todos los tratamientos en general. Ténganle paciencia a los anticonceptivos, a los tratamientos tópicos, a todo lo que empiecen a hacer. Es lo mismo que cuando la gente, por ejemplo, empieza a hacer ejercicio y quiere bajar de peso en 15 días. No, ¿cierto? O sea, todo tiene su proceso y todo necesita un tiempo, más cuando estamos hablando de las hormonas. Una de las ejes más difíciles de controlar en el cuerpo son los hormonales. Eso es digamos que un funcionamiento tan perfecto que intervenir en él es difícil. Entonces tengan paciencia, 3 a 6 meses como mínimo, no se rindan, sigan ahí y sigan en su seguimiento, que normalmente cuando ya sean 6 meses y no lo logramos, pues ya tomamos otra decisión. Y aquí esto quiero aprovechar para hacer una explicación. ¿Por qué es importante volver al dermatólogo o volver al ginecólogo? ¿Por qué las consultas de seguimiento son importantes? Porque hacemos los ajustes al tratamiento. Entonces alguien va a mi consulta, por ejemplo, por acné o por manchas, va a la consulta y luego me dice, doctora, no, ese tratamiento no me sirvió, entonces yo no volví. No, mira, es que si tú ves que ese tratamiento no ha funcionado como debería funcionar, pues tienes que venir al control o a la cita de seguimiento para yo poder hacerte los ajustes y poder mirar si los productos te gustaron, los usaste, hiciste alguna reacción y poder poner los tratamientos. Asimismo va a ser con Juli con los anticonceptivos. No, este me fue súper bien, doctora. No, este no me fue tan bien, vamos a cambiar. Esos son los ajustes. No hay nada que venga predeterminado ni como una receta y que sea igual para todos y a todos les vaya igual. Los tratamientos son individualizados y eso es lo que queremos explicarles. El ir a tu especialista te permite poder tener un tratamiento específico para tu caso. Y bueno, lo de Diane 35 y taquicardia ya lo respondiste. No, realmente no.
nada de eso. Lo otro, lo de los vasitos, las telangiectasias de las piernas. Muchos pacientes, digámoslo así, que le echan la pobre culpa al anticonceptivo. Recuerden que no solo eso genera las telangiectasias de las piernas o los vasitos. Los vasitos en la mayoría de los casos se dan por problemas de mala circulación, porque estamos todo el día sentados, por problemas de sobrepeso, por no realizar ejercicio, o personas que trabajan de pie todo el tiempo y de pronto no utilizan sus medias de gradiente. Entonces no le echen la culpa a cualquier vasito que le salga a los anticonceptivos. Estamos al revés para que nos puedan ver a las dos y no alcanzamos. ¿Es verdad que los bananos aumentan la producción de andrógenos? Los bananos, ¿cómo así? Pues la fruta. El banano. Ah, no. Nada, es un mito. No. Pues digamos que hay mucha gente que cree que, no, a ver, hay ciertas leguminosas y hay como un mito sobre esas cosas que dice que hay una producción hormonal más grande con ciertos alimentos, pero realmente no es que eso impacte sobre la producción androgénica, no, la producción androgénica tuya es propia, o sea, eso es genético, lo produces tú y eso no te lo cambia nada, excepto pues los tratamientos hormonales, pero realmente los andrógenos están es en ti y la producción está genéticamente ya hecha para cada cual, entonces... ¿Y los fritos también pueden generar acné? Sí, recuerden que todos los alimentos que eleven el índice glicémico, que no solo se eleva por los dulces, pueden generar acné. ¿Por qué? Porque elevan las hormonas que, como les explico, llegan a las glándulas de sebo de la piel y les dicen que produzcan más grasa, lo cual genera inflamación. Y bueno, no, yo creo que ya quedamos con todo por hoy. Es muy bueno tener este espacio para compartir con ustedes. Gracias a Juli. Vino desde Medellín solo para poder hacer el en vivo conmigo y poderles enseñar todo esto a ustedes. Y las que quieran pues verla en Medellín, ella está, como les dije, en la Clínica del Tesoro y en la Clínica Bolivariana. Sí, ¿Listo? Allá estamos. Entonces allá les recomiendo a mi hermosa amiga, que parecemos primas porque tenemos el apellido similar, sin embargo no es el mismo apellido. Sí. Entonces un abrazo. Esperamos que hayan aprendido mucho y les vamos a guardar el en vivo. Bueno, vamos a quitar